en Origen con Sanford. En mi meditación diaria, que se llama Palabra Confiable, compartía con parte de los que día tras día la leen un capítulo de la Biblia que está en Génesis capítulo 46, verso número 3 y 4. Dice: y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. A costa de uno de los conflictos que se está presentando en el Evangelio hoy en día, con la participación de un artista cristiano con artistas impíos, o mejor dicho, con artistas incrédulos, me cabe mucho decir lo que dice acá. Dios mandó a Jacob, a Israel, a mezclarse en lo que era la mundanalidad y el pecado, y dice que allí yo lo voy a bendecir. La religiosidad muchas veces nos impide mirar más allá de los propósitos de Dios. El propósito de Dios nada más lo conoce Dios. Y nosotros debemos de dejar de juzgar a las personas por lo que hacen, porque Jesús no anduvo entre religiosos, sino entre pecadores. Daniel no estuvo entre gente buena, sino en un mundo lleno de pecado. El problema está no en con quién nos mezclamos, sino qué hacemos con quien nos mezclamos. Si el propósito de nuestra mezcla con los impíos es para llevarle a Dios, no hay nadie que pueda juzgar al otro. Pero si el propósito de mezclarnos con los impíos es para hacer amistad con el mundo, debemos cuestionar lo que estamos haciendo. Debemos entender nosotros que sencillamente Dios y nuestros propósitos no son los mismos. Si vemos la Biblia desde el punto de vista objetivo, nos damos cuenta que Dios hizo muchas cosas que para los religiosos de hoy día hubiesen sido una herejía. Mandar al profeta a casarse con una prostituta era una bien vil desgracia. Comer David del pan de la propiciación cuando merecía la muerte era una vil desgracia. Mandar a un pueblo sencillamente a tumbar una de las fortalezas más grandes y más poderosas con solo dar vuelta era una vil estupidez. Dios hace cosas que los hombres no entienden, pero no es el papel de los hombres juzgar las cosas que hace Dios, sencillamente callar y mirar. ¿Por qué? Porque las palabras de Gamaliel son sabias en este momento. Si esto es de Dios, podríamos encontrarnos peleando con Dios. Pero sencillamente, si no es de Dios, Él tiene poder para desvanecerlo. ¿Por qué no esperamos el poder de Dios para desvanecer y dejamos de criticar lo que nosotros no sabemos ni hacemos? Manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche.
Hay un libro que no puedes dejar de leer. De tal palo, tal astilla. Es el primer libro del pastor Sanford. En él puedes darte cuenta de por qué de muchas de tus acciones y también las consecuencias de nuestras decisiones. En este libro puedes comprender cómo marcar tus generaciones. No te lo pierdas. Búscalo en todas las librerías cristianas y en Centro Cuesta del Libro, en la 27 de febrero, esquina Lincoln. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante. Las chicas me dejaron solo hoy, pero veremos cómo hacemos con la ayuda de nuestra asistente que hoy comparte con nosotros. Así que vamos a hablar del tema discípulo-discipulado. Una de las cosas muy importantes en este tema es que la iglesia del siglo XXI no ha entendido la comisión más importante que el Señor nos dejó antes de su partida para preparar las moradas para lo cual nosotros estamos en esta tierra y estamos viviendo la vida cristiana. Él dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. Él no dijo hacer cristianos, dijo haced discípulos. Sin embargo, el concepto discípulo-discipulado, porque el hacerlo es un concepto interesante porque es lo que llamamos hoy día discipulado. Si tú no entiendes el concepto discipulado, mucho menos vas a entender el concepto discípulo. Y la vida cristiana hoy en día sencillamente va a depender del discipulado. ¿Por qué es importante esto? Estamos viendo cómo el evangelio crece cada día. Supuestamente, porque todavía no hay un dato oficial público de que eso sea real, pero supuestamente hay 20% de cristianos evangélicos en la República Dominicana y un 94% de cristianos católicos y de las diferentes denominaciones protestantes. Sin embargo, nuestro país está siendo más influenciado por las drogas, por la prostitución, por la corrupción. Estamos dentro de los países más corruptos del mundo, por la drogadicción, por el narcotráfico, y nos preguntamos, ¿dónde están los cristianos que no están influenciando a ese pueblo y que sencillamente el pueblo se corrompe más? Vamos a Guatemala, por ejemplo, que se supone que hay un 40 o un 45% de cristianos y sin embargo uno de los gobiernos más corruptos que ha pasado por la historia guatemalteca fue un gobierno cristiano. Pero es uno de los países más inseguros. Cada vez que voy allá, lo primero que me dicen, pastor, no baje el vidrio. Las casas parecen cárceles de habitar. Entonces tú te preguntas, ¿cómo es posible que si el 40% de la población guatemalteca es cristiana, se viva en un país tan inseguro? Sí, hija. E incluso, pastor, sé de nuestra casa principal, nuestra iglesia madre, está en Guatemala. Y según me han contado, hay que salir con chalecos antibalas en algunas zonas de Guatemala por lo peligroso que es. Sin embargo, Guatemala tiene un 40% de cristianos. Ahora, ¿qué está ocurriendo en países como estos, que hay una influencia tan alta cristiana, pero no hay, o mejor dicho, hay una población muy alta cristiana, sin embargo no hay una influencia del cristianismo? Muy simple. Las iglesias están llenas de gente que no son discípulos, porque no se está discipulando. Primero, porque el pueblo de Dios y el 90% de los líderes cristianos no saben lo que es un discipulado, lo que es discipular. Número dos, porque el 90% de los líderes cristianos, cuando
han requerido un discipulado han saltado la barca. Entonces, pastor, ¿cuál es la importancia del discípulo y del discipulado en nuestras iglesias? La tiene toda. O sea, para que tú tengas una iglesia que influya en la sociedad, tú no puedes tener miembros. La mayoría de las iglesias hoy en día están llenas de miembros. Gente que no tienen ningún tipo de responsabilidad con Cristo, ni compromiso, que sencillamente han cambiado de iglesia. De una iglesia católica con un ritual ortodoxo, metódico, vacío, a una iglesia evangélica que me emociona, que de repente me ponen una cancioncita bonita y yo me siento que estoy en el aire y la presencia de Dios, pero esa presencia de Dios no influye en mi vida. O por el otro lado, un grupo donde tú vas a un club intelectual donde te presentan una palabra muy exquisita, pero después que tú sales de ahí ya no hay ningún tipo de compromiso. Y por ejemplo, podemos ver iglesias llenas con 5,000 personas un domingo, y un miércoles esas mismas iglesias no ponen ese templo ni siquiera un tercio de lo que lo ponen un domingo, lo que implica que las personas que están yendo ahí están yendo a un club donde se exalta la palabra, como la filosofía griega. Cuando los filósofos griegos hablaban en las agoras o en aquellos lugares públicos, sencillamente la gente iba a oír la elocuencia de estas personas. Y entonces estamos en esos dos extremos en donde sencillamente tenemos por un lado el grupo emocionalista, que son los arminianos, en donde todo es emoción, donde te ponen la mano y te conectan una energía para toda la semana y tú te mantienes la semana conectado supuestamente a esa energía. Y por el otro lado, un club intelectual que te lleva a una arrogancia religiosa donde tú crees que tú tienes a Dios agarrado por una sartén y que lo que dicen tus líderes son la verdad absoluta y que no hay nada fuera de esa verdad, y por lo cual tú juzgas a todo el mundo, te conviertes en el Dios de todo el mundo porque tú tienes la verdad, y la verdad es una persona. Jesús. Es Jesucristo. Entonces, usted habló que hay personas que creen que están en un club social X o Y, pero entonces, ¿cómo yo hago una diferencia? ¿Cómo yo sé que es un discípulo entonces? Fíjate, la palabra discípulo implica varias cosas. La primera es una persona que es dirigida en su mente hacia algo, o sea, que alguien le influye en su mente, en su manera de pensar, y lo lleva hacia un objetivo X. Lo segundo, también la palabra discípulo es comparada con la palabra alumno y visualiza una persona que está comprometida con un aprendizaje. En el sentido más filosófico, si vamos a la filosofía, es interesante que los griegos miraban la palabra discípulo como la relación íntima que correspondía entre un maestro y un alumno. En las grandes escuelas filosóficas planteaban y decían: yo soy alumno de fulano, yo soy alumno de Mengano. Por ejemplo, Sócrates era alumno de Homero, y así sucesivamente se iba corriendo la voz. Y estas personas que se identificaban con esos maestros, pues seguían las doctrinas y a veces hasta la mejoraban, a veces le hacían aplicaciones diferentes, pero continuaban el legado que esos maestros habían enseñado a ellos. Cuando el énfasis se pone en el lado más formal o técnico, no porta más que el sentido de adquirir conocimiento. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, que estamos viendo discipulado como la adquisición de conocimiento, viéndolo desde el punto de vista técnico de la palabra, del alumno que va a una escuela y recibe conocimiento. Es decir, que es más que eso.
en una ocasión, decía mi hija. Es decir, que es más que eso, es más que ir a cuatro paredes y un techo, escuchar a una persona todas las semanas discipulando, dando un tema Una clase. X. Eso es adoctrinamiento, eso no es discipulado. Ok. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, lo primero, fíjate que cuando Jesús llamó a sus discípulos, eso lo vimos hace unos cuantos meses, cuando llamó a sus discípulos, Él los llamó para que estuvieran con Él. Una de la esencia del discipulado y del discípulo, de hacer discípulo, es sencillamente que el maestro comparte una vida con el discípulo. Con todos, en este caso. Tendría que... Jesús estuvo 3 años compartiendo una vida día tras día con los discípulos. Ok. Hoy, yo recuerdo que una joven me dice, yo estoy siendo discipulada en una iglesia X. Y yo le dije, ¿qué están haciendo? Yo voy todos los miércoles a una clase. Y digo, ¿y tu profesor sabe que tú existes? Bueno, él da la clase. O sea, este profesor sencillamente está pasando conocimiento, y ese es el énfasis técnico de la palabra discípulo, en donde una persona te transfiere conocimiento. Ahora, realmente, ese es el concepto que plantea la palabra de Dios. Para nada, para nada. El discípulo y el discipulado es la transferencia de una vida al estilo de Cristo, de una persona a la otra. Sería más o menos lo que, como Pablo, que tuvo el valor de decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Exactamente, o sea, okay. Exactamente. De hecho, cuando Pablo habla a Timoteo, en una de las cartas a Timoteo, Pablo le dice, sé ejemplo, sé un modelo. Sí. Porque el discipulado es una vida de modelo. O sea, nadie puede discipular si no es un molde que tú puedas seguir, que imite a Jesús. Por lo cual, el discipulado es la transferencia de una vida cristiana de devoción a Dios por medio de la enseñanza y por medio de sencillamente el estilo de vida que tú vives. Cuando Jesús dijo, id y hacer discípulos, enseñándole. La palabra enseñar, didascos, en el idioma original, tiene 2 implicaciones. La primera implicación es traspasar un conocimiento, y la segunda implicación es traspasar una vida. Tú no puedes discipular si tú no tienes una vida que avale lo que tú quieres enseñar. Si tú no tienes una vida que avale lo que tú quieres enseñar, sencillamente tú no vas a poder enseñar. Dice un escritor que la iglesia se parece a su líder a los 3 años. Uh-huh. La iglesia se parece a su líder en 3 años. Y tú lo vas a ver. Hay iglesias, por ejemplo, que son de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque su pastor, su pastora, son gente que nada más viven hablando de guerra espiritual, y guerra espiritual, y guerra espiritual. Pero hay otras iglesias que son de adoración. Sanidad. Que todo es adoración. Sí. Hay otra iglesia que todo es santidad. O sanidad en otras casos. Otras iglesias es que todo es sanidad y todo el mundo sana. Pero hay otra iglesia que todo es oración. Sí. Que todo de lo que se habla es oración. ¿Por qué? Porque sus líderes son personas que se orientan, que se enfocan hacia esa línea, que no debe de ser, porque una iglesia equilibrada debe de tener de todo un poco, de todas esas cosas que hemos mencionado, debe de tener. Ahora, un discipulado es cuando una persona le transfiere una vida de estudio de la palabra, de oración, de testificación y de comunión a otra persona. Ok, entonces... Es enseñarle a alguien, primero, cómo orar. Jesús le enseñó a sus discípulos cómo orar. Y la mejor manera de tú enseñarle a otro cómo orar es orando. Claro. Tú estando orando ahí con la persona, eso era lo que hacía Jesús, orar con ellos, compartir con ellos. Tenía su tiempo personal de oración, pero Jesús oraba con ellos y los invitaba a orar y le mostraba la importancia de la oración y les modeló la oración. Lo segundo es enviarlo a testificar. Jesús primero sanó gente. Sanó a la suegra de Pedro, que ahí fue el primer problema del Señor con Pedro.
Sanó a la hija de Jairo. Yo creo que fue por eso que Pedro era tan cacón. Sí. Sanó a la hija de Jairo y sanó muchas personas más. Sanó al endemoniado gadareno, pero después lo mandó a ellos, pero ellos vieron. Vuelvo al ejemplo, vuelvo a la imitación de un ejemplo. Exacto. Es como un patrón, hacer el patrón primero. Lógico que sí. O sea, si tú no le enseñas, y ¿cuál ha sido el problema de hoy? Que lo que estamos enseñando doctrina y el maestro no tiene nada que ver con el discípulo. Y eso no es discipulado. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Eso está pasando muy simple. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pastores nunca han sido discipulados. Guay. La mayoría de los pastores, cuando son discipulados o cuando comienza su gran discipulado, saltan la barca. ¿Y qué quiero decir yo cuando salto la barca? Mire, lo primero que Dios va a hacer con un discípulo es someterse a alguien que quiere matar tus sueños. ¿Qué significa eso? Mira, cuando Dios llamó a David, le levantó a un Saúl. Cuando llamó a Moisés, le levantó a un faraón. Cuando llamó a Jesús, le levantó a los fariseos. Porque Dios siempre va a levantar a alguien que se oponga a tu propósito en Dios. Estando yo en una reunión pastoral, yo planteé algo que me ocurrió en los tiempos en que estaba en la pelea famosa con el lunes negro, de que un grupo de líderes me prohibió que yo hiciera una reunión con una persona. Y sencillamente se llevó a mi líder principal, el pastor Jorge Plurde, a tomar una decisión, y él tomó esa decisión. Yo respeté esa decisión. Yo en una reunión planteé esto y un pastor me dijo: cuando Dios me manda, a mí nadie me va a prohibir lo que Dios me mandó. Y eso es interesante, que eso se llama saltar la barca. Dios siempre va a usar líderes que se opongan al propósito para ver la actitud que tiene el discípulo, si es capaz de sobrepasar la autoridad para alcanzar el propósito. Y lo vamos a ver en David. Cuando David estaba en la cueva, que Saúl estaba durmiendo, los seguidores de David, que eran un grupo de zarrapatrosos, endeudados y frustrados. Lo peor. Pero es interesante que el verdadero discipulado es hacer de personas destruidas grandes capitanes, porque si tú te das cuenta después, esas personas que eran los endeudados, los afligidos, los amargados, se convirtieron en los grandes capitanes del ejército de David. Eso es discipular, cuando tú coges gente que no sirve para nada y los convierte en héroes, lo convierten en grandes capitanes y en grandes personas. Y eso fue lo que hizo Jesús, coger un grupo de pescadores. Los pescadores eran la clase más más chusma de esa época. Eran los iletrados, eran las personas neófitas, eran las personas incapacitadas. Las personas elegían el oficio de la pesca cuando no tenían otra cosa que hacer. Entonces Jesús es a esa gente la que salió a buscar, aunque había dentro de ellos también un publicano, pero que también era una persona vil y despreciada, porque Dios no anda buscando personas con mucho abolengo como se está pasando hoy, que hoy queremos intelectuales, ricos. Dios no andaba buscando gente así. Claro, que eso no está mal, pero sin perder la perspectiva. Siempre y cuando Dios te mande. Exacto. Pero nos estamos enfocando mucho a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando David está en ese punto con Saúl al frente, sus seguidores le dicen: te lo puso Dios. Y David dijo una expresión que debemos aprender muchos: ese es el ungido de Jehová, tocaré yo al ungido de Jehová. Y una de las cosas que Dios hace, pero hay que ver una cosa muy simple: ya David había sido ungido por rey. Samuel como rey. Ya David sabía que él tenía una autoridad, pero también David sabía que él no podía tocar al que todavía ocupaba la posición de rey hasta que Dios no lo hiciera descender de su trono. Porque tú no tienes que hacer nada para lograr lo que Dios
quiere que tú hagas. Y sobrepasar la autoridad es sencillamente el primer paso de un no discípulo. Cuando nosotros saltamos la barca, nosotros sencillamente dejamos de formar el carácter. ¿Por qué? Porque el carácter se forma cuando tú eres capaz de someterte a una persona que está tratando de matar tu sueño. Nadie va a llegar a ser rey si sobrepasa la autoridad. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Por eso estamos viendo tanta deficiencia de carácter en la mayoría de los líderes cristianos, que fácilmente nos doblegamos a las apetencias de Baal, a las apetencias de Mamón. Nos doblegamos. ¿Por qué? Porque lo que sostiene a una persona es el carácter, y el carácter solamente se forma cuando tú te sometes a una autoridad que no te agrada, a una autoridad que está tratando de sencillamente doblegarte, o tú miras que esa autoridad te está impidiendo lograr el propósito. El faraón estaba impidiendo que el propósito de Moisés de sencillamente sacar al pueblo de Israel se estaba impidiendo. Sin embargo, Dios lo permite para formar el carácter manso que hubo en Moisés. Esa capacidad de ser paciente, para esperar el tiempo de todas las plagas, para esperar que el faraón hoy le decía que sí, mañana le decía que no. Eso era lo que sencillamente formó el carácter manso de un Moisés. Y ahora tenemos a un personaje controversial de este programa que nos va a acompañar en este día, el ratón de biblioteca. Él es el ratón de biblioteca, de la información que tú encuentras. El ratón de biblioteca. Te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Amigos, se viene acercando el megagaláctico serafín querubín y otras hierbas aromáticas, Filomeno Currá, y viene cantando un himno. ¿Y cuál será? Vamos a oírlo. A la batalla, oh cristianos, con el escudo de la fe. Sé buen soldado, pues a tu lado está Jesús el Salvador. ¿Y a qué se debe tanta alegría? ¿Por qué vienes cantando ese himno tan glorioso escrito por Leila R. Morrison? Bueno, Sanford, he decidido ser un discípulo de Jesús. ¿Y qué para ti ser un discípulo de Jesús? Bueno, Sanford, tú sabes. ¿Qué sé qué? Eso de ser su discípulo. A la verdad, Sanford, un discípulo es uno que sigue. Escuché lo que dijiste. O sea que lo que dices es porque lo oíste. La verdad, Sanford, es que nunca fui discipulado. Solo me dieron doctrina. Qué bueno que eres sincero en eso. Porque resulta que el problema en el liderazgo latinoamericano es que la mayoría de los líderes no han sido discipulados, por lo tanto, no son discípulos. Y en el discipulado es que aprendes a tener un carácter como el de Cristo. Realmente es así, Sanford. Cuando quisieron trabajar conmigo, salí supuestamente a obedecer mi llamado. Pero eso evitó que estuviera debajo de alguien. Y eso es vital en la vida, ser mandado para mandar. Así es, ratón. El carácter se forma cuando eres capaz de someterte a quien trata de matar tus sueños. Explícame eso, que no lo entiendo. Muy simple, ratón. Cuando Dios te hace un llamado, va a levantar a alguien que se oponga a tus sueños y tu llamado. Wow, eso es verdad. Así es. Por ejemplo, a José se le levantaron sus hermanos, a Moisés el faraón, a David Saúl y a Jesús los religiosos. Porque es que hasta que no aprendes a amar a aquellos que tratan de matar tus sueños, nunca podrás ser rey y te levantarás con mucha dificultad en tu carácter. Sí, Sanford, tienes razón. Lo he visto en mi vida. Reconocer es el primer paso para un gran cambio. Así es. Nos vemos, Sanford. Debo reflexionar en todo esto. Oraré por ti, ratón. Oraré por ti. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Hay un libro que no puedes dejar de leer. De tal palo, tal astilla. Es el primer libro del pastor Sanford. En él puedes darte cuenta de por qué de muchas de tus acciones
y también las consecuencias de nuestras decisiones. En este libro puedes comprender cómo marcar tus generaciones. No te lo pierdas. Búscalo en todas las librerías cristianas y en Centro Cuesta del Libro, en la 27 de febrero, esquina Lincoln. Va contigo entonces. ¿Cómo manejar este proceso, pastor? De que hay personas que dicen, yo no confío en hombres, yo confío en Dios, o yo no le obedezco a hombres, yo me someto a Dios porque Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué hacemos ahí? Eso es un fruto. Cada vez que yo oigo esa expresión, las personas que la han dicho siempre se descarrían, porque eso es sencillamente una traspolación de la arrogancia al cristianismo. Esa gente que no se deja manejar por nadie, generalmente cuando tú vas a su pasado, son personas bien arrogantes que llegan al evangelio, pero la arrogancia no se le ha ido, y visten su arrogancia en una dependencia de Dios. A mí nada más me habla Dios. Sí. Cuando a ti nada más te habla Dios, tú lo que estás diciendo, en buen dominicano y en el trasfondo de la realidad, sencillamente yo soy yo, y a mí no me va a mandar nadie, a mí me manda Dios. Y resulta que Dios ha delegado su autoridad en los hombres. Exacto, pastor. ¿Cómo yo pudiese no obedecer a una persona que estoy viendo y sí pretender obedecer a Dios? Mira, eso es como dice Juan. ¿Cómo puedo aborrecer a mi hermano y amar a Dios? Tú nunca te vas a someter a Dios si no te sometes a los pastores y a los líderes que Dios ha puesto debajo de ti, porque sencillamente tú estás mostrando el espíritu de Satanás. Así es. De yo soy yo. Rebeldía. Y de rebeldía. Esa es una manifestación de rebeldía, cuando tú no te sometes a nadie. Y Dios, si tú lo ves en la Biblia de manera correcta, Dios siempre, cuando te da un gran proyecto, va a levantar una oposición. ¿Y qué busca Dios cuando te levanta esa oposición? Busca sencillamente ver y formar un carácter de sumisión en ti. Ese concepto lo manejan muy bien los militares, y a mí por eso me encantan. Yo tengo muchos militares en la iglesia y me encanta trabajar con los militares, porque el concepto de autoridad los militares lo manejan muy bien. Sí, admirable. Porque a ellos lo enseñan a formar un carácter de sumisión, porque el carácter de sumisión solamente se forma cuando tú te sometes a una persona que no es agradable a ti, cuando tú te sometes a una persona que se opone a lo que tú quieres. Y lamentablemente aquí las personas estamos poniendo, y la mayoría de los líderes han puesto por encima el llamado por encima de la sumisión. Sin embargo, la mayoría de esos líderes, porque aquí se cree que una iglesia crezca, eso es apoyo de Dios, y el crecimiento no es el crecimiento de una iglesia no es apoyo de Dios. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme eso despacio. No, que el crecimiento, Dios no apoya, no manifiesta su apoyo por sencillamente tú tengas una iglesia grande o tengas una iglesia pequeña. Fíjate una cosa, la persona más exitosa de la Biblia, Dios no lo conoce. Muchos me dicen, Señor, Señor, sacan en nombre mío demonios, profetizan, manifiestan todos los dones, y el Señor le dice, apártate de mí, yo nunca los conocí. En el argot de hoy, las características de esas personas son las características de un hombre exitoso hoy en día en el Evangelio. Gente que profetiza, la gente anda buscando profecías, porque sencillamente nosotros seguimos atados a la brujería y al vudú dominicano, y eso no nos lo quita nadie. Y donde hay un profeta, yo ando buscando a ver qué me diga el futuro. A mí me encanta el futuro. Desátame una palabra. Los seres humanos nos encanta el futuro, y hoy lamentablemente los profetas de hoy en día, más que reveladores de la palabra de Dios, son sencillamente brujos que adivinan el futuro. Y es verdad que la profecía habla del futuro, pero del futuro de los propósitos de Dios.
En una ocasión, cuando comenzaron a ponerse de moda las profecías, yo hice un estudio de todas las profecías de la Biblia, de todas las profecías. Y lo primero es que no había una sola profecía que fuera dada de manera personal, a no ser a un líder principal. El 90% de las profecías, o el 98% de las profecías, estaban dadas al pueblo. Lo segundo es que el 99% de esas profecías eran sencillamente revelación del pecado del pueblo y llamado al arrepentimiento. Las únicas profecías que se declararon particulares fue la que se le dio a Saúl acerca de las burras aquellas. Y hay otras más, como la del caso de David, que fue personal a un principal, a un rey, cuando su pecado con Betsabé. Pero la mayoría, en el caso también de Pablo, cuando le cito, tenían que ver con pecado o con el propósito de Dios en ese momento para ese líder específico. Sin embargo, las profecías de hoy día son para declarar cómo te va a ir en el futuro. ¿Cuál es el ministerio que te van a dar? Si vas a conseguir novio o vas a conseguir novia. Si te van a dar un carro o no te van a dar un carro. Si vas a tener un gran ministerio o no vas a tener un gran ministerio. O sea, que estamos manejando las cosas. Sin embargo, según Mateo, esos profetas, habrá profetas y sacadores de demonios que Dios no lo conoce. Lo que implica que el éxito ministerial no decide tu vida espiritual ni el éxito en Dios. Van a haber personas que lo van a hacer y sin embargo Dios lo va a rechazar. Por lo cual el éxito masivo, la masificación eclesiástica, no es símbolo de apoyo de Dios, ni tampoco es símbolo de que tú eres un siervo de Dios. Es símbolo de la fidelidad de Dios a la predicación de su palabra y a la exposición de la palabra, no importa quién la plante. Chévere. Ok, pastor, entonces estamos hablando del discípulo y del discipulado para los que están sintonizando en este momento. ¿El discípulo nace o se hace? Como tú has visto, es imposible que un discípulo nazca. Ahora, ese discípulo se inicia a través de un nuevo nacimiento, pero se estructura a través de un procedimiento o de un proceso de aprendizaje práctico y teórico, o mejor dicho, de ejemplo y teórico, de traspaso de las enseñanzas de Jesús, no solamente de un traspaso teórico, sino de un traspaso práctico a la vida de otra persona. Entonces, él nace de nuevo cuando pone su fe en Cristo, el Espíritu Santo, y ese es el inicio de un discípulo. Pero también tiene una responsabilidad de ser hecho, por lo cual aquí se forma lo que es el marco nuevo que yo estoy presentando, que se llama paralelismo teológico. Vemos el trabajo de Dios. Dios es el que hace nacer de nuevo cuando tú pones tu fe, pero vemos la responsabilidad del hombre de sencillamente ser discipulado por otro, someterse al otro, y ahí está cómo Dios pone su soberanía y pone la responsabilidad del hombre en el mismo marco sin tenerlo que separar. Nosotros lo hemos separado y hemos puesto por un lado la soberanía y por el otro lado la responsabilidad, cuando las dos cosas están juntas. Entonces, el discípulo nace porque tiene que nacer de nuevo, pero se hace porque tiene la responsabilidad de crecer como discípulo a través de un discipulado. ¿Cómo yo me convierto? Pero claro, hay que saber dividir, como usted dijo. Nace en tal forma y se hace... Lógicamente, ¿por qué? Porque de un lado le dejan toda la responsabilidad a Dios y yo no tengo responsabilidad y puedo hacer lo que me da la gana, como me encontré yo un joven en una ocasión que estábamos predicando en el malecón, en la Lincoln, y él me dice, yo soy cristiano, pero el tipo tiene un humo de todo el tamaño, y yo voy para el cielo. Y digo, ¿y por qué tú vas para el cielo cuando tú te estás dando humo? Porque Dios ya me salvó y yo soy salvo, siempre salvo, ¿sí? Sigue viviendo así, a ver si tú vas a ser salvo, siempre salvo. Bueno.
Sigue viviendo así, porque hoy estamos dosificando doctrinas y apegándola a mis propios deseos. Conveniencia. Desde la doctrina del salvo siempre salvo también dice que el salvo siempre salvo va a perseverar para siempre. Entonces nosotros lo despegamos a nuestro antojo y hacemos lo que nos da la gana, y ese joven entendía que él podía ser cristiano haciendo lo que le daba la gana. Entonces ahí está cómo se aboca hacia el otro lado. Por el otro lado está una responsabilidad humana tan perfecta y tan demandante que tú te conviertes en una persona que te agotas queriendo hacer lo que tú no puedes hacer por sí solo, que solamente lo puede hacer Dios en ti. Y que Dios pone ese equipamiento para que tú sigas el proceso, por lo cual yo le llamo a esto paralelismo teológico. ¿Por qué? Porque está la responsabilidad y la soberanía una al lado de la otra para lograr que ese discípulo crezca con compromiso y responsabilidad. Entonces, 2 preguntas, Pastor Sanford. ¿Sabes que cuando uno es discipulado por una persona, uno es alumno de una persona, y uno tiene mucho tiempo con alguien, obviamente uno se parece a esa persona? Incluso usted ve que las parejas llega un tiempo que uno se parecen hasta familia, que hasta los gestos uno los imita, quizás involuntariamente. Entonces mi pregunta viene, ¿es normal o no está mal que, ejemplo, yo tengo 3 años, 4 años con mi maestro, y yo haga gestos como mi maestro? No es que lo imite full a la fuerza, sino como que se me salga gestos o palabras o movimientos como mi maestro. ¿Eso está bien o tengo que aprender a moderar eso, a manejar esa situación? Fíjate, eso es casi imposible, evitar que tú estés al lado de una persona y que tú no imites algunas cosas de esa persona. Ahora, hay que tener mucho cuidado si en el discipulado yo me estoy vendiendo yo o yo estoy vendiendo a Cristo. En días pasados yo tuve una visita en mi casa de una persona, y esa persona me duró 45 minutos, porque yo lo estaba chequeando, cronometrando, hablándome de su pastor. Y yo en un momento le dije, ven acá, ¿tú eres cristiana o eres de fulanita de tal? ¿Tú sigues a fulanito de tal o tú sigues a Cristo? Y ella me dice, ¿por qué? Porque tú no me has mencionado a Jesucristo en todo lo que tú tienes hablando. Tú nada más me has mencionado a tu pastor, y me parecería que tú sigues más a tu pastor que a Jesucristo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque Pablo no dice imíteme a mí, él dice imítame a mí como yo imito a Cristo. Entonces al final la imitación tuya no es de ti, es de Cristo. Lo que Cristo está transfiriendo a sus discípulos no es su persona, es la persona de Jesucristo. Es el modelaje de Cristo, es reflejar las actitudes de Cristo, el amor de Jesús, la capacidad de paciencia de Jesús, la modestia de Jesús, la humildad de Jesús. Eso es lo que se transfiere. Entonces, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, es una transferencia. Entonces, hay que tener cuidado de que va a ocurrir. Claro que va a ocurrir, porque de repente a quien tú estás mirando es al maestro. Ahora hay que tener mucho cuidado, porque cuando ocurre eso, cuando el maestro solamente refleja su lado positivo de la vida, cuando el maestro se vende a sus discípulos como la persona intachable, como la persona que no falla, como la persona que sencillamente es la perfección de Cristo en la tierra, la representación pura de Cristo en la tierra, y hay personas que hacen eso y que evidencian cierta falla, pero son fallas muy leves. Las verdaderas fallas no la evidencian, porque ellos quieren que sus discípulos lo vean perfecto. Entonces cuando tus discípulos te ven perfecto, porque tú no levantas la voz como la levantas en tu casa delante de tus discípulos, porque tú no tienes una actitud de ira delante de tus discípulos, porque tú las controlas, como los políticos, que controlan todas sus acciones para que nadie hable mal de ellos. Cuando tú estás haciendo eso de manera hipócrita, pues entonces tú estás vendiendo tu imagen, no la de Cristo, porque nosotros no somos perfectos. La Biblia plantea claramente, muy claramente, que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pablo, de una manera muy evidente, dijo:
Óyeme, yo sé que hay un mal en mí, que queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Pablo no se presentó ante sus discípulos como una persona impecable, como una persona perfecta. Él se presentó tal como él era, una persona con dificultades, que Dios le dio el privilegio de ser un líder cristiano. Cuando tú reflejas esa verdad, tus discípulos te van a ver como una persona normal y se van a enfocar en Cristo, no en ti. Por ende, ellos no te van a imitar a ti, van a imitar lo que tú imitas de Cristo, entendiendo que tú también eres como ellos, una persona con defectos, pero que Dios te ha dado el privilegio de asumir un liderazgo. Además, creo también que eso ayuda muchísimo a un peso, porque el teatro o estar en una postura todo el tiempo de perfección es un peso que asedia, Claro. porque en algún momento la realidad sale. Entonces creo que también es más sano, pastor, es más sano que yo me refleje a lo que estoy educando, a lo que estoy formando, como un ser humano que respira, que tiene dos ojos. Y eso le permite a tus discípulos no poner los ojos en ti, sino ponerlo en Cristo, porque saben que tú también tienes debilidades que tú tienes que presentar. Ahora, cuando tú te presentas como el tipo perfecto, va a pasar lo que le pasa a esa señora, que ella ve a su pastor tan perfecto que habla más de su pastor que de Jesucristo. Un querubín. Él es casi un querubín, serafín, apóstol, 24 ancianos. 20, todo eso junto. Entonces tú dices, wow, ahí hay una transferencia equivocada de lo que es el criterio discipular. ¿Por qué? Porque la gente habla más de esa persona que de Jesucristo. Claro, que no está mal que usted ame y honre a su Pero líder. lógico que Se no. supone que tiene que amar. Ahora, no exagera, no superar el amor al líder a Jesús. No, y que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú te duras 45 minutos mencionando a una persona, ese es tu Dios. No, lo que sea que tú menciones por 45 minutos es tu Dios. Es tu Dios, es tu Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente que tú menciones tu pastor en una situación o que mi pastor actúa de esa forma, eso es correcto, ese es tu ejemplo. Pero que tú cuando hables por 45 minutos solamente hables de tu pastor, entonces tu pastor se ha convertido en el Dios tuyo. Entonces, ya estamos en esta recta. ¿Cómo se hace uno un discípulo de Cristo? Fíjate, el discipulado y el discípulo tienen un costo. Tiene que comenzar un proceso. Y ese proceso que tú vas a iniciar tiene que estar en sumisión a una persona que va a ser tu maestro. Y ese maestro se convierte en un padre. Fíjate que Pablo dice, hay muchos maestros, refiriéndose a los maestros filosóficos, porque Pablo, en el momento en que se desarrolla, está presentándose ante los maestros filosóficos. Y dice, hay muchos maestros, pero hay pocos padres. Lo que implica que el discipulado, más que ser la acción de un maestro a una persona, es la reacción de un padre, de un tutor, que transfiere el cuidado, la protección, el sustento a otra persona. Entonces, un discípulo se inicia cuando comienza el proceso de transferencia de la vida de una persona a la otra. Cada iglesia tiene sus procesos diferentes y cada iglesia tiene sus métodos. Ahora, pasar información toda la semana, una vez a la semana, no es un inicio de un discipulado, es un inicio de un adoctrinamiento. ¿Y cuál es el costo del discipulado? Como te decía ahorita, el costo del discípulo, el ser discípulo tiene un costo, que es lo que la gente no quiere pagar hoy. Por eso la gente está yendo a iglesias que no se le pastorea. ¿Por qué? Porque yo voy cuando me da la gana y no voy cuando me da la gana, no me están llamando. Yo conocí una persona en una clínica que estaba visitando un familiar nuestro, que ella me dijo que se cambió de su iglesia y se fue para otra iglesia X por una simple razón, porque la iglesia que ella estaba la llamaban, le exigían que vayan a las vigilias, que el culto duraba 2 horas y media, casi 3, que vivían encima de ella y que ella no quería compromisos. Yo tengo un grupo que nos reunimos los lunes y uno de los jóvenes que va a ese grupo me preguntó, pastor, ¿cómo yo puedo crecer en el Señor sin mucho compromiso? ¿En serio?
Serio, porque él estaba siendo honesto. Bueno, estaba sí. siendo honesto. Yo le dije, no se puede crecer en el Señor sin compromiso. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 9, verso 23. El Señor le dice a sus discípulos en un momento en que están en una conversación muy interesante y que el Señor le está preguntando, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pablo le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero los demás le dicen, tú eres Elías, tú eres el profeta, tú eres Juan el Bautista. Pero fíjate que Jesús no se inmuta cuando ellos dicen lo que no es. Jesús responde cuando Pedro dice lo que él es. Porque cuando tú sabes quién tú eres, a ti no te importa que te comparen ni que te digan quién tú no eres. Tú sabes lo que tú eres y no te va a influenciar lo que otros opinen de ti que no sea lo correcto de ti mismo. Y el Señor después de eso le dice en el verso 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Cuál fue, como yo decía en programas anteriores, la razón por la que Eva comió del árbol? No era que el árbol era bueno ni que era codiciable, fue que le dijeron sencillamente que ella iba a ser igual a Dios. El gran problema del ser humano es querer ser igual a Dios. El problema del ser humano es querer manejar su vida a su antojo. El problema del ser humano es que entiende que yo puedo hacerlo como a mí me da la gana. Por eso es que hay gente que dice, yo nada más oigo a Dios. Pero mentira, es yo que me estoy oyendo. Mire, pastor, me acordé de algo un poquito chistoso. Hay un personaje cómico, un humorista cristiano que se llama Sol Teremías, que él dice, mi propia emoción me dice, recibe ahora. Pero, eso es chistoso, pero muchas veces es real lo que usted dice, es mi emoción, es mi voz y no Jehová literalmente. Por ejemplo, yo he conocido hoy 30 gente que Dios le ha dicho que van a ser presidente. Y yo dije, ¿y cuál de los 30 será el verdadero? No puede ser de la Porque junta de hay vecinos. una hora de política, y entonces Dios nada más está en política en este tiempo, y todas las revelaciones de Dios son de política. Entonces tú dices, wow, pero muchas veces soy mi propio Dios que me está mandando, que me está diciendo, esto es lo que yo quiero. Eso caería en pananteísmo, pastor. Y en panteísmo. Exacto. En panteísmo. ¿Por qué? Porque yo soy mi propio Dios. Entonces, fíjate que el primer compromiso que tiene un discípulo es que negarse al yo, negarse a esa egolatría, a ese egocentrismo personal, a ese deseo de hacer lo que me da la gana. La gente no está dispuesta a dejar que otro guíe su vida para hacer lo que el otro le dice. Sí. La gente no quiere para nada. Yo me encontré en una ocasión con una persona no vidente que se había graduado de Derecho. Trabajaba en una institución del Estado, dirigiendo esa institución, y yo comienzo a predicarle sobre este texto de la Biblia, evangelizándolo. Y sencillamente él me dice, pastor, y yo voy a tenerme que negar, yo voy a tener que dejar mis sueños, yo voy a tener, mire, para yo graduarme de Derecho con honores, fue mucho el sacrificio que yo tuve que hacer, y yo tengo que soltar todo eso. Y yo le dije, mira qué extraña es la vida. Tú todos los días pones tu vida en manos de una persona que tú no conoces para que te haga cruzar una calle y que te dirija a cruzar. Sin embargo, se te hace tan difícil negarte para dejar que Jesús sea quien dirija tu vida. Wow. Qué extraño. Y él se quedó pensándolo. Y así somos los seres humanos. Nosotros fácilmente nos ponemos en manos de un brujo, nos ponemos en manos de cualquier persona y se nos hace difícil ponernos en manos de Cristo. Lo segundo es que dice, niégate a ti mismo, o sea, niégate al yo. Y para negarme al yo, yo tengo que dejar que alguien me dirija. Muchas veces escuchamos, pastor, que dicen, no, porque eso es el enemigo, se ha levantado una malicia. Señor, no fue una malicia, es usted que tiene que negarse. Fíjate que cuando Job es tentado por Satanás, ¿quién fue que le dio permiso a Satanás? Dios mismo. Dejémoslo ahí. Entonces no hay nada en la vida nuestra que pase por casualidad, todo tiene un propósito, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O sea, no hay una cosa que venga a mi vida que no sea parte del propósito de Dios para formar
el hombre que Dios quiere que tú seas mañana. Entonces, lo segundo es que tome tu cruz. Y cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de lo que fue el sacrificio de Cristo. La cruz representó muerte para Jesús. Pablo dice en Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. O sea, es ese crucificarse con Cristo para poder vivir una vida conforme a Cristo. Y eso no se va a lograr cogiendo libros, ni aprendiendo, ni siendo autodidacta. Yo siempre tengo una frase que la digo muy a menudo: la Biblia no es de autodidactas, la Biblia es de discípulos. Y el discípulo no nace, el discípulo se hace. Y el problema que ha pasado es que muchos de los líderes dominicanos son autodidactas, han aprendido en el camino, nunca han estado debajo de nadie. Y cuando tú no estás debajo de nadie, tú no sabes formar el carácter de nadie. Y tú lo que haces es atropellar gente o levantarlo tanto que creas un grupo de panteístas, un grupo de dioses. Exacto. Porque de un lado están los que lo machacan y no lo dejan crecer porque tienen miedo. Fíjate, tú no le tienes un miedo a que un hijo crezca más que tú. No. Pero tú tienes miedo a que una oveja crezca más que tú. Sería un fenómeno. Por la razón de que no tenemos hijos, es que cuando los hijos se levantan, nosotros le cortamos las alas. Porque no se puede levantar por encima de mí. Porque los únicos que se levantan por encima de mí son mis hijos. A los que yo le doy la trocha, le doy la antorcha para que sigan el camino, es a mis hijos. Pero en la Biblia yo no veo eso. A mis hijos carnales, no a mis hijos espirituales. En la Biblia yo no veo que Pablo le dejó la antorcha a un hijo de él, ni Pedro tampoco. Y Pedro tenía mujer, se supone que tuvo hijos. Pero hoy las iglesias son empresas familiares. ¿Por qué? Porque no hay hijos. Sencillamente no hay hijos. Y para tú discipular, tú tienes que hacer de tus ovejas, no ovejas, sino hijos. Por eso hay pocos padres y muchos maestros. Entonces tú tienes que tomar la cruz. Y tomar la cruz implica el compromiso y la responsabilidad de actuar y de hacer las disciplinas espirituales que la Biblia te plantea. Dentro de ello está la oración, el evangelismo, la adoración, el compartir con tu hermano. La iglesia de hoy no comparte. La iglesia de hoy no hay coinonía eclesiástica. En la iglesia de hoy tú vas, sencillamente sales de un culto, oyes a un orador perfecto y sencillamente te vas y hacer la semana siguiente para volver al cumplimiento. Porque lo que estamos viendo hoy es cumpliendo y mintiendo con Dios. Hacemos lo que hacemos cuando vamos a una funeraria a cumplir y a mentir. Porque hoy lo que hay mucha gente en la iglesia cumpliendo y mintiendo, pero que no son discípulos, no tienen un compromiso con Dios. Vamos a oír ahora al ratón de biblioteca para continuar con el tema e irnos a la calle con todos nuestros oyentes con el 534-1437. Después de oír al viejo Pérez, gracias mija por el viejo Pérez, que hace mucho que no venía y hoy nos trae su sano consejo y sus mensajes tan gloriosos. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te quiere aconsejar. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te viene a aconsejar. El viejo, él te da consejos, te trae el refranero para llevarte al cielo. El viejo. Hola viejo, ¿cuánto tiempo sin verlo? Aquí, mi hijo, como el pan chiquito, que nadie lo quiere. Viejo, pero usted está pegado con sus parodias. Bueno, el picoteo ha cesado. Pero dime, mijo, ¿qué te trae por aquí? Porque solo vienes aquí cuando tienes un lío armado. No, viejo, estoy en tranquilidad. Lo que pasa es que quiero discipular a un grupo de amigos y no sé cómo comenzar. Lo primero para comenzar un grupo de discipulado es orar. Fíjate que Jesús
antes de elegir a los 12 e iniciar su ministerio, duró 40 días en ayuno y oración, buscando la dirección del Padre. Es verdad, viejo. Y después salió a hacer su trabajo y eligió sus discípulos. ¿Y después qué hago? Sigue buscando dirección para que Dios te revele lo que ha de compartir con el grupo, porque Él conoce sus necesidades y por último comparte tu vida de devoción a Dios. ¿Cómo así compartir mi vida de devoción? Nadie puede discipular si no tiene que enseñar en la práctica. Discipular no es teoría, es vida. Tú no podrás enseñar a orar si solo das teorías. Debes enseñar haciendo. Tus discípulos harán lo que te vean a ti hacer. O sea, modelar a Jesús. ¡Excelente, mi hijo! Imitadme a mí como yo a Cristo. Eso dijo Pablo. Y eso es discipular. Modelar a Jesús para que otros lo vean en ti y lo copien. Guau, pero no es tan fácil. Yo creía que era darle una clase una vez a la semana. Para nada. Bueno, viejo, nos vemos. Hasta luego. Y recuerda, mijo, el que se lleva de consejo muere de viejo. Y el que consejo Se ignora va para Chirola. El viejo, él te da consejos, te trae el refranero para llevarte al cielo. El viejo, te trae el refranero. Hay un libro que no puedes dejar de leer. De tal palo, tal astilla. Es el primer libro del pastor Sanford. En él puedes darte cuenta de por qué de muchas de tus acciones y también las consecuencias de nuestras decisiones. En este libro puedes comprender cómo marcar tus generaciones. No te lo pierdas. Búscalo en todas las librerías cristianas y en Centro Cuesta del Libro, en la 27 de febrero, esquina Lincoln. Continuamos con el tema el discipulado y el discípulo. La semana que viene vamos a ver características del discípulo. Porque no nos va del tiempo, queremos compartir con usted en este momento 809-534-1437 y 849-288-2235 es nuestro teléfono de cabina para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas tus comentarios y tus preguntas. ¿Aló, buenas? A lo que llega, todavía no tenemos una llamada, Okay. pero a lo que llega una llamada al 809-534-1437, ¿qué es un discipulado? Bueno, como decíamos anteriormente, lo hemos definido durante todo el trayecto, es la transferencia de una vida de imitación de Cristo a otra persona que hace la función de un alumno o sencillamente de un discípulo. Es transferir tu vida y por lo cual cuando tú transfieres tu vida, tú necesitas tener una vida, tener un molde. Tú no puedes transmitir lo que tú no eres ni lo que tú eres, pero a la vez formar el carácter de Cristo en la vida de otra persona. Tenemos una llamadita en línea. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. Hello. Tenemos problemas, pero vamos a darle para allá. 534-1437 es el teléfono de comunicación. Es tu tiempo para la calle, como le decimos cada sábado, a este tiempo en que te damos la oportunidad de poder compartir con nosotros el tema que tenemos hoy. Aló, buenas. Baja un poquito su Le vamos radio, a pedir a todos por nuestros favor. oyentes que bajen su radio para evitar el feedback y Sí. la pérdida de tiempo. Aló, Por buenas. favor, buenas. Aló. Aló, buenas. Bajando el radio se fue esa persona Parece que también. bajando el radio ¿Cuál se es el fue. propósito del discipulado, pastor? El propósito del discipulado es, primero, crear compromiso en el cristiano y segundo, formar el carácter de Cristo en un discípulo. Si tú no formas el carácter de Cristo en un discípulo, sencillamente esa persona va a ser un miembro de una iglesia que va los domingos, pero que no tiene ningún tipo de compromiso con ser luz y sal de este mundo. Aló, buenas. Aló. Sí, buenos días. Buenos Estamos días. al aire. Sí. Yo le doy
gracias a Dios porque el pastor Sanford, el Señor lo bendijo con un discernimiento terrible. Y me gustó mucho lo que él dijo, que cuando el Señor le hace un llamado a uno, también se levanta a alguien para que ese llamado no avance, porque en realidad eso me pasó a mí. El Señor me llamó y se me levantó mucho en el hogar el esposo, muchos problemas, y en realidad me desplomé. Y espero yo que Dios me ayude a levantar. Gracias. Seguimos en sintonía. Eso que ella dice es muy importante y es el gran conflicto de la iglesia del siglo de hoy, que no se someten porque entienden que es a Dios que hay que obedecer, y Dios no rompe sus cánones, Dios no rompe la autoridad, nunca lo ha hecho. Y lo vemos con Noé, que Noé falló, pero Can cometió el error, y a quien le dio la autoridad se la dio a Noé, y cuando Noé había sido la consecuencia del error de Can, entonces Dios no le justificó a Can, se justificó a Noé y maldijo a Can, porque la autoridad puesta por Dios es lo que Dios autentica, aunque ésta falle. Y eso es interesante. Cuando Dios quiere quitar a una gente, sencillamente lo despedaza como despedazó a Saúl. Tenemos otra llamadita en línea. A lo buenas. Dios le bendiga, pastor. Gracias. Dios te bendiga a ti también. Yo lo quiero decir que estoy en discípulo de uno a uno, y pues como discípulo. Entonces yo estoy trabajando con mis ovejas, pero yo me veo como un estanque y no encuentro el trabajo que como el sentido. Yo quiero que usted me diga qué debo hacer. Tú que la escuchaste un poquito más, porque no escuché bien acá. Ella dice, lo que ella se refiere es que ella está trabajando discipulado uno a uno, pero que ella se siente como estancada, que ella no ve el propósito, no ve frutos de ese trabajo de ella. Mira, la semana que viene vamos a hablar de cómo elegir un grupo de discipulado, porque muchas veces nosotros escogemos las personas que creemos que tienen buenas características, pero no son las que Dios quiere para transmitir la visión. Entonces, la semana que viene vamos a hablar de eso. Te voy a dejar esa preguntita para tenerte obligada el próximo sábado, donde vamos a hablar de cómo formar un grupo de discípulos, cómo iniciar un proceso para formar un grupo de discípulos. Así que tenemos otra llamadita en línea. A lo buenas. Buenas, al aire. Bendiciones, pastor. Amén. Al principio del programa, usted habló de que ser un discipulador o un discípulo es transferir una vida a otro, que habló sobre el estudio de la palabra, sobre la oración y sobre enviar a testificar, pero siento que faltó algo al final que no pude captar, además de enviarlo a testificar. ¿Cuál sería ese último proceso del discipulado? Fíjate, hay un eslogan que se ha hecho muy popular hoy en día, por la visión de los 12, que dice ganar, consolidar y enviar. Esa es la función de un discipulado: ganar a las personas, consolidarla, o sea, enseñarle a vivir una vida cristiana y a formar un carácter en ellos, y después enviarlo. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús estuvo con ellos, les enseñó con el testimonio, con la vida, y luego los envió a hacer el trabajo. Ahora, todo ese trabajo que él le envió a hacer, le mandó al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para establecer lo que ya Jesús había hecho con su ejemplo y con su testimonio. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí, No bendiga. buenas. Oye, yo tuve 5 años en una congregación y nunca me hablaron de eso. Ahora estoy en otra nueva congregación. Tienen que hablarme de eso. Y otra pregunta es, gloria a Dios. Se me olvidó, pero tienen que discipularme a mí, porque yo estuve en una congregación 5 años y nunca me dijeron nada de eso, nada más me doctrinaban. Me decían lo que tiene que dejar, esto y esto, pero de discipulado nada me decían nada. Bueno, lo que pasa es, mija, no es que no te decían, es que hay un concepto distorsionado de lo que es el discipulado, y nosotros estamos entendiendo que discipular es adoctrinar, y discipular no es adoctrinar, o doctrinar, o sea... y ahí es que está el problema, de que como la mayoría, lo que se ha transferido de una generación a otra es darle clases a las personas, darle conocimiento, porque ese es el concepto filosófico que se ha transferido a la iglesia, del maestro platónico socratiano, que se paraba en un lugar y enseñaba, pero no había ningún contacto. Ese maestro filosófico, que Pablo lo critica,
en la carta a los Corintios, es eso lo que se ha transferido en la iglesia, pero no es la realidad del evangelio de Cristo, ni tampoco lo que Cristo enseñó. Entonces, por eso tal vez se cometió el error, pero no lo juzgue, sencillamente es una visión equivocada que se ha transferido a la iglesia y se ha seguido haciendo como si fuera lo correcto. Ok, tenemos otra llamadita. Buenas. ¿Aló? No progreso. Parece que se cayó. Pues seguimos en línea con nuestros oyentes 534. Ahí tenemos otra llamadita en línea. Aló, buenas. Buenas. Sí, ¿puede bajar un poquito el radio, por favor? Deme un segundo. Sí, a todos los oyentes que por favor antes de llamar bajen un poquito el radio para que pueda progresar la llamada. Ya se escucha mejor. Sí, díganos, hermana. Sí, yo quiero dar una opinión, o sea, o corroborar con lo que dice el varón de Dios, que el discipulado es el llamado donde Dios nos prepara, nos capacita y luego nos envía. Ese es el discipulado. Dios le bendiga. Sonia Rodríguez. En el proceso vamos a hablar la semana que viene de cómo se maneja, cómo Cristo manejaba a los discípulos y cómo cada discípulo es una persona diferente y cómo cada discípulo se maneja de manera diferente. No fue la misma forma en que Jesús manejó a Pedro, la que manejó a Tomás, ni la que manejó a Juan. Entonces cada discípulo es distinto en el manejo del discipulado. Aló, buenas. Aló. Sí, buena. Oye, sí. ¿El discipulado tiene que dar el pastor? Bueno, debería ser la primera persona que comienza a discipular, porque el pastor debe de transferir la visión que tiene a sus primeros discípulos y eso por consecuencia van a seguir transfiriendo la visión a los demás. O sea que imagínate, si el pastor no discipula, ¿quién entonces lo va a hacer en la iglesia? Entonces el primer trabajo lo debe de hacer el pastor, de transferir lo que hay en su corazón a un grupo de la congregación, que vamos a ver cómo se elige ese grupo, porque Cristo dejó las pautas de cómo elegir, de cómo hacerlo y cómo plantearlo, y eso lo vamos a plantear en el próximo programa, porque no lo podemos cubrir todo en un solo programa. Baje un poquito su radio, por favor. Por favor, le pedimos a los oyentes que bajen los radios antes de llamar, porque hace feedback y el tiempo en la radio una es muy pregunta en caro. relación a la misma persona que llamó ahora, que preguntó, o sea, que si era el pastor que tenía que discipular, pero cuando la iglesia crece, por ejemplo, el pastor quizá a veces en un momento no puede discipular a todas las ovejas, o sea, para eso él tiene discípulos y discipula a sus 12 y los 12 así. Yo creo que esa sería una buena idea. Bendiciones. Eso es lo que estamos hablando, de que él debe de transferirle una visión a un grupo de personas y de eso esas personas van a seguir transfiriéndolas a otras personas, habiendo un proceso de supervisión para que no se pierda la esencia de lo que es el discipulado. Dios le bendiga. Amén, buenos días, Dios me le bendiga más. Amén, amén. Pastor, ¿todo el que se convierte y va a una iglesia, le va a discipular o solamente son los que eligen para estar con los pastores como los ancianos? No, es que mi amada, todo creyente tiene que ser un discípulo. Fíjate que los creyentes de Antioquía no le dijeron más que discípulos. De hecho, en la Biblia no se hablaba de creyentes, se hablaba de discípulos. Porque ese era el lenguaje, los discípulos, hacer discípulos. La Biblia no habla de hacer miembros de iglesia. El problema es que se ha perdido esa visión, pero todo creyente tiene que ser un discípulo, porque todo creyente tiene la responsabilidad de discipular. Ahora, tú no vas a discipular si nunca fuiste un discípulo, y ese es el problema que está pasando, que hay mucha gente que no ha sido discípulo y no sabe cómo discipular, lo que sabe transferir información. De hecho, cuando vimos el problema de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de esto y de lo otro, ellos eran discípulos. No yo creo en Pablo, yo creo en Apolos, sino discípulos. Pero había una identificación también. Exacto. Había una identificación con ellos por la doctrina que practicaban. Aló, buenas. Gloria por favor, a Dios. le pedimos a los oyentes que bajen los radios, porque eso no hace perder minutos. Aló. Ok, por favor, bajen el radio y luego llamen, porque no se puede así. Hace feedback y entonces tenemos que quitar la llamada porque se oye muy mal. Exacto. ¿Por qué se debe discipular, pastor? Porque es un mandato de Dios. El Señor, cuando dijo ir, es un imperativo continuo.
de algo que debemos hacer todo el tiempo, que se hace una primera vez y se sigue haciendo todo el tiempo. Entonces, no es algo opcional. El hacer discípulo no es opcional. El hacer discípulo es una ordenanza. Como es una ordenanza no matar, como es una ordenanza no tener dioses ajenos, como no es una ordenanza no mentir, como es una ordenanza no adulterar. Todas esas son ordenanzas, y parte de las ordenanzas de Cristo fue que el creyente que se ha convertido y ha nacido de nuevo tiene que ser discípulo y debe discipular. Tenemos otra llamada. Buenas. Aló, buenas. Aló. Ok. Se cayó. Sí. Pues seguimos en línea con nuestro oyente. Todavía nos quedan unos minutos para compartir con ustedes este tema acerca del discipulado. Y es interesante que hasta que no cambie la visión del discipulado en la iglesia contemporánea latinoamericana, no va a haber una iglesia que influya en la sociedad, porque lo que tenemos es gente en las iglesias, no sencillamente discípulos. Los discípulos tienen un carácter de Cristo y van a vivir como Cristo, y donde quiera que se muevan va a influir. Los miembros sencillamente van a una iglesia o van a un club eclesiástico, como yo le llamo. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí, buenas, Dios le bendiga. Amén. Amén. Yo quisiera saber, ya cuándo es el proceso terminado de un discípulo. El discípulo nunca termina. No, eso no es una clase. Eso no es una clase. Las clases terminan, pero el discípulo nunca termina, porque todos los días hay algo que aprender de tu maestro. Okay, y vamos a ver algunas características de los discípulos la semana que viene. Todavía nos quedan 2 programas más sobre esto del discípulo y el discipulado. Entonces, la semana que viene vamos a hablar de características de los discípulos. Aló, buenas. A la orden. Buenos días. Le escuchamos. Se cayó la llamadita. Siga usted llamando al 534-1437 y 849-288-222-35. Ese no sirve. Entonces, al 534-1437. ¿Tiene alguna desventaja ser discípulo, pastor? El costo. No sería bien como un privilegio. Mira, más que una desventaja. Estamos en la posmodernidad. Estamos en el proceso de posmodernidad, y el posmodernismo lo que habla de superficialidad y falta de compromiso. Entonces, la iglesia de hoy se caracteriza por ese posmodernismo de gente que no quiere compromiso. Entonces, cuando a ti no se te enseña el compromiso de seguir a Cristo, y Cristo sencillamente hoy es vendido de una manera tan coloquial y tan irresponsable, sencillamente la gente entra. Por eso tenemos tantas iglesias con mucha gente. ¿Por qué? Porque no hay ningún compromiso. Yo vengo y no hay problema. Ahora, seguir a Cristo costaba la vida. Aquella gente que estaba siguiendo a Cristo en aquel tiempo, era un compromiso real con Jesucristo. Era o te matan o sigue a Cristo. Entonces, era poniendo la vida en riesgo. Hoy, desde que te ponen la vida en riesgo, ya tú echas para atrás por poquitas cosas. Okay, hasta por perder un trabajo. ¿Cómo enseñamos a la congregación, a los discípulos, a tener compromiso? ¿Cómo yo enseño a alguien a tener un compromiso? Esa respuesta es muy simple, discipulándolo. Porque el discipulado es lo que te requiere, te va a enseñar a ser comprometido. Si tú no eres discípulo, tú nunca vas a tener un compromiso, porque el discípulo tiene un compromiso, como veíamos en Lucas 9:20. Tenemos una llamadita, ¿hello? Hello. Sí, buenas. Sí, Giovanni, te habla Daisy. Hola, Daisy. Tu amiga Daisy Rodríguez. Dios te bendiga, mamá. Yo estoy discipulando en mi iglesia, y verdaderamente es como tú dices. Pero yo tengo una pregunta. Algunas veces en una iglesia se trata de implementar el discipulado, y los miembros de la iglesia son los que ponen la mayor oposición al discipulado, porque si bien es cierto, es una vida, es una relación para toda la vida donde eso nunca se termina, también es cierto que las otras personas no quieren que tú seas parte de la vida de ellos, porque no quieren que tú conozcas demasiado de ellos, etcétera. Y me gustaría saber cómo afrontar o cómo tratar con ese caso. Lo primero es que esa persona debe convertirse, Daisy, porque es muy posible que comenzando por ahí. Lo primero que puede estar pasando es que esa persona nunca haya nacido de nuevo y sencillamente esté metido en un club eclesiástico, porque sencillamente le invitaron y le gustó el asunto, la música es chula y me gusta el pastor porque es chévere. Y entonces, sencillamente,
lo que estemos es metidos en un acto religioso. Cuando tú te conviertes, tú tienes una necesidad espiritual de crecer. Tú tienes una necesidad espiritual de ser discípulo. Es como, Daisy, yo te lo voy a orientar de la siguiente forma. Un niño cuando nace, ¿quién le dijo que la teta de una madre es para chuparla? Nadie. Sin embargo, la mamá le pone la boca en la teta y lo que hace el niño primero es abrir la boca y comenzar a succionar. Porque es un instinto natural. Es un instinto natural del creyente que ha nacido en Cristo, que ha nacido de nuevo, como decía el Señor Jesús a Nicodemo, querer crecer en su vida espiritual. Hay una necesidad espiritual de hacerlo. Sí. Es como diría el salmista, un abismo trae otro abismo. Claro, lo que pasa es que hoy en día estamos vendiendo un evangelio muy suave, un evangelio microwave. Rápido. Un evangelio muy rápido. Comida chatarra. Exactamente, de comida chatarra. Entonces, como no estamos exigiendo compromiso, porque a mí no me interesa que la gente esté comprometida, porque un compromiso me requiere tiempo, me requiere ejemplo. Y como me requiere tiempo y ejemplo, yo no estoy dispuesto a hacerlo. Yo prefiero mantenerme predicando y mantenerme haciendo un nombre que invertirme en una gente. Vamos a coger la última llamada, nada más nos quedan 3 minutos. Bendición. Sí, bueno, Dios bendiga. Amén, amén. Yo estoy oyendo el programa, estoy haciendo una comidita que voy a trabajar ahorita. Buen provecho. Y estoy disfrutando el programa. Lo que pasa es, el pastor dijo que hay niños que nacen, la mamá no necesita ponerle la teta. Desde que nace la anda buscando de una vez. Entonces hay personas que quieren ser discípulos en la iglesia y no quieren tener compromiso. Pero fíjate, usted dijo algo que a mí me faltó y es que el niño anda buscando la leche de una vez. Y Pablo en Primera de Pedro. Y llora por eso. Pablo en Primera de Pedro habla del creyente como el niño espiritual, como la leche espiritual no adulterada. Comparando al niño nacido de una madre que busca de una vez el sustento de la mamá con el niño espiritual. Cuando tú tienes el Espíritu Santo clama por un desarrollo espiritual en tu vida. Y eso es una condición sine qua non. El problema es, Daisy, y a ti te respondo, el problema es, Daisy, que tenemos que cerciorarnos que las personas que tenemos en la iglesia han nacido de nuevo. Porque no nos cercioramos de eso. ¿Y cómo yo doy una clase a los nuevos creyentes antes de entrar a un discipulado. Nosotros damos una clase de adoctrinamiento o de doctrinar, y una de las primeras clases es el nacimiento de nuevo, para enseñarle lo que es nacer de nuevo, para que ellos entiendan. ¿Tú naciste de nuevo, sí o no? ¿No naciste? Pues pon tu fe de verdad en Cristo y busca a Cristo, porque si tú no naces de nuevo no vas a entrar al reino de los cielos. Por más que tú seas diezmador, por más que esté en la iglesia perfecta, por más que haga lo que haga, si no nace de nuevo no puede entrar. Nicodemo era un religioso, pero no había nacido de nuevo. ¿Y cómo le explicamos a estas personas que tienen 30.200 años en la iglesia? Pero, ¿cómo tú le dices como pastor, usted no nació de nuevo? O sea, que la religiosidad te hace una barrera. De decir, no, claro, yo soy cristiana, evangélico, pentecostal, la. Tú sabes que lo que está provocando el daño de la iglesia de hoy es el deseo de la masificación, lo mainstream. Okay. O sea, ese deseo de tener una iglesia grande, que no es porque quiero que el reino se extienda, ha hecho que las demandas del reino se disminuyan. Y que tú lo que quieres es tener gente en la iglesia para tú ser importante, porque tú no eres importante si no tienes mucha gente en la iglesia. Porque no te hacen caso si tú no tienes mucha gente en la iglesia. Y entonces, en esa demanda, yo bajo las demandas del evangelio y sencillamente no enfrento a las personas al costo. Tenemos que dejar el programa por hoy porque el tiempo en la radio es limitado, pero en la próxima semana seguimos con este programa, Discipulado Discípulo, y vamos a hablar de las características de un discípulo y cómo se puede elegir un grupo de discípulos. Que Dios les bendiga. Hay un libro que no puedes dejar de leer. De tal palo, tal astilla. Es el primer libro del pastor Sanford. En él
puedes darte cuenta de por qué de muchas de tus acciones y también las consecuencias de nuestras decisiones. En este libro puedes comprender cómo marcar tus generaciones. No te lo pierdas. Búscalo en todas las librerías cristianas y en Centro Cuesta del Libro, en la 27 de febrero, esquina Lincoln.